Este artículo fue tomado de la revista 7 minutos de Calvinismo y se lee con el permiso de la misma. El decreto de Dios, parte número 7. Claramente hay muchos pasajes alrededor de toda la escritura que nos enseña esta gran verdad, que hay ciertos hombres escogidos de Dios para salvación. Si alguien quiere eliminar o suprimir esta doctrina, tendrá que eliminar muchas hojas de su Biblia para poder ocultarla. Vemos otro pasaje en Romanos capítulo 11, versículo 1 al 10. En este contexto Pablo está respondiendo a una pregunta. ¿Existían en su tiempo todavía hombres salvos dentro del pueblo de Israel? Mire lo que contesta Pablo, Romanos capítulo 11, versículo 10. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invocará Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerto y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por gracia ya no es gracia, y si es por obra ya no es gracia, y de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito, Dios le dio un espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. David dice, se han vuelto su convite en trampa y en red y en trompezadero y en retribución, se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobian la espalda para siempre. En el tiempo de Pablo y en nuestro tiempo había hombres salvos de la nación de Israel, a los tales que se les denomina como escogidos de Dios. Así hasta que el momento podemos concluir diciendo que Dios ha escogido ciertos hombres para salvación y que estos hombres son los mismos que el Padre da al Hijo. Y que debido a que el Padre los ha escogido, se los ha dado al Hijo. Entonces a ellos se les revela la verdad de Dios para que crean y sean salvos. Ahora surge una pregunta. ¿Cuándo Dios los escogió? Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndolo predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Romano capítulo 8, versículo 29 al 30, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, esto también llamó, y a los que esto llamó, esto también justificó, y a los que justificó, esto también glorificó. Está claro entonces que Dios escogió a ciertos hombres desde antes de la fundación del mundo para que fueran salvos y creyeran en Cristo. Un pasaje más, Hechos capítulo 13, versículo 48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todo lo que estaban ordenado para vida eterna. Lucas, autor del hecho, se encarga de mostrarnos que todos los que creyeron en este pasaje estaban destinados para vida eterna. No creyeron para tener vida eterna, sino que estaban predestinados para tener vida eterna, y por eso creyeron. Por tanto, respondiendo a la pregunta que planteamos al principio, ¿por qué algunos hombres creen y otros no? La respuesta es que algunos hombres creen porque fueron escogidos por Dios para creer, y otros hombres no creen porque no fueron escogidos. Estos pasajes que hemos citado dejan más que claro que la Biblia nos muestra una doctrina de elección que además es el mismo que Dios ha elegido. Antes de pasar a nuestro segundo punto, quisiera aclarar algo. Algunas personas cuando escuchan hablar de esta doctrina se imaginan que hay un montón de gente que quiere venir a Cristo y que Cristo comienza a elegir a quienes dejan entrar y a quienes no, pero no es así. Lo que la Biblia enseña es que nadie quiere venir y por eso Dios tiene que elegir a algunos hombres para que vengan. Por tanto, si Dios decidiera no elegir a nadie, ninguno viniera a Cristo.
¿Esta elección es condicional o incondicional? Lo que buscamos resolver en este segundo punto es que la elección de Dios está condicionada en algo que deben hacer los hombres, o esta elección es incondicional, se basa únicamente en la gracia de Dios. Algunos hombres afirmarían, ok, Dios eligió a estos hombres desde antes de la fundación del mundo, pero lo eligió porque Dios previó que ellos iban a creer. Dios vio el futuro y Dios previó que quienes iban a creer, y estos Dios previó que iban a creer fueran los que Dios escogió. Los que piensan así tienen una elección condicional. Ellos creen que Dios escogió a hombres porque previó que creerían, lo cual condiciona la elección, pero la Biblia claramente enseña una elección incondicional. En primer lugar, los que piensan que así están negando la omnisciencia de Dios. Pensar que Dios vio el futuro para prever quién iban a creer es afirmar que Dios no es omnisciente. Si Dios tiene que mirar el futuro para conocer a los que van a creer, entonces tiene que aprender del futuro. Por tanto, Dios no es omnisciente. En segundo lugar, la Biblia es clara cuando afirma que Dios nos escogió, es decir, que Dios mira el futuro para quienes van a creer en Él. Es afirmar que fue el hombre quien en primera instancia eligió a Dios. Y los que están diciendo es que la elección fue el hombre y no de Dios, contradiciendo a la Biblia. Y en tercer lugar, la Biblia afirma que Dios nos escogió para obtener, y no porque obedeciéramos, Dios nos escogió con un propósito y no porque haya mirado al futuro y previera que íbamos a creer. Veamos algunos textos. Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No nos escogió porque íbamos a ser santos y sin mancha, sino para que fuéramos santos y sin mancha. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. No nos escogió porque íbamos a hacernos a la imagen de Dios, sino para que seamos hechos a la imagen de Dios. Ahora bien, si la elección no es condicionada por nuestras obras, entonces ¿en qué se basó la elección incondicional de Dios? Veamos lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 11, versículos 25 y 26. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Según nos escogió en Él ante la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La elección se basó en lo que al Padre le agradó. La elección se basó en el puro afecto de su voluntad. Él nos escogió y Él nos predestinó por su voluntad y lo hizo en amor. Dios nos amó incondicionalmente desde antes de que existiéramos. Su elección no dependió de nuestras obras, sino de su voluntad perfecta y de su amor, sin que hubiese nada especial en nosotros. Por tanto, la elección es incondicional. Veamos un último pasaje, Romanos capítulo 9, versículos 6 al 13. En este contexto, Pablo quiere enseñarnos que no todos los que israelitas eran salvos, sino los que eran salvos, solo los escogidos. Romanos capítulo 9, versículos 6 al 13. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos de Dios, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió a uno, Isaac, nuestro padre, esto pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Noten que Dios escogió a Jacob antes de que naciera. No lo escogió por alguna obra en particular que él iba a hacer, sino que lo escogió para que el propósito de su elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Así que Dios escogió a Jacob en forma incondicional. Ahora bien, surge una última cuestión: ¿es Dios injusto por escoger a algunos y a otros no?